Para que tuviese una duración de aproximadamente un mes. El patio se encontraba en estas condiciones. Comenzamos a apreciar problemas en la pared del comedor. Hola mis amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy sumamente feliz porque llegó el día en el cual les puedo compartir el cambio extremo que iniciamos en nuestro patio, con la construcción de un proyecto que denominamos Galería. Desde ya te anticipo que el video de hoy será un poco diferente, donde les estaré mostrando y narrando algunos detalles que creo puedan ser de interés para ustedes y vimos durante el proceso de la construcción. Así que si te interesa este video, te invito a que te pongas cómodo para que lo veas hasta el final y te acompañes con la bebida que más te guste. Ahora sí, les voy a contar sobre el proyecto Galería, el cual inicialmente planificamos para que tuviese una duración de aproximadamente un mes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles dos cosas. Primero, si estás en Paraguay y buscas un maestro de obra con su equipo de albañiles responsable y serio, déjamelo saber a través de un mensaje privado por el Instagram, que con gusto te lo estaré compartiendo. Y en segundo lugar, con todo este proceso de reinicio que les comenté en un video anterior, me creé una cuenta nueva de Instagram. Así que les voy a dejar en la cajita de información y por aquí debajo el nombre por si les interesa seguirme y podamos tener una conversación un poco más de cerca por ese canal. Continuando con el proyecto de Galería, les cuento que inicialmente lo dividimos en tres fases. La primera, el proceso de construcción de la infraestructura, dentro del cual se incluyó la instalación eléctrica, la instalación del agua, la colocación del techo y las canaletas. La segunda fase, el proceso de revoque grueso, revoque liso, retoques y colocación del piso. Y la tercera y última fase vendría siendo todo lo que es la pintura y limpieza del lugar. Todo el tema asociado a lo que es decoración, instalación de otros muebles que van a formar parte de esta galería serán proyectos futuros que estaremos planificando para el año 2023. Bueno, yo creo que me estoy anticipando mucho en contarles ya sobre el proyecto y aún no los he puesto en contexto para explicarles el por qué decidimos construir este espacio. Cuando nosotros compramos la casa hace un año, que por cierto pasa muy rápido el tiempo, el patio se encontraba en estas condiciones. Ahí les voy a dejar un clip para que puedan apreciar que había muchísimo por hacer y estaba bien feo. Ahora, en el transcurso de este periodo fuimos incluyendo algunas modificaciones en el patio, sobre todo la colocación del pasto, y pudimos lograr tener este otro resultado. Les voy a dejar aquí arriba este clip, que como también pueden apreciar fue bastante el cambio y se veía muchísimo mejor. En ese periodo comenzamos a apreciar problemas de humedad en la pared del comedor. Y esto estaba ocurriendo debido a que en nuestro patio no existía ningún alero o techito que impidiera que al llover, primero salpicara la tierra hacia la pared dejándola totalmente sucia, y en segundo lugar que esa humedad fuera subiendo desde la parte externa hacia arriba y generara lo que les voy a mostrar en un clip. Esto evidentemente fue una señal de alerta de que había que hacer algo en el patio para evitar que llegara a mayores. En segundo lugar, si ya llevas un tiempo siguiéndome, y si no, bueno, les cuento que la segunda razón fue nuestra perrita Luna, que cada vez que tenemos que salir debemos dejarla en el patio. Y como no existía ningún techo, ella se quedaba totalmente desprotegida. Y la tercera razón, que diría yo que por orden de prioridad sería la segunda, es lo que les voy a mostrar en el siguiente clip, que en otros videos no se lo he detallado porque me da pena en las condiciones en las que se encuentra. Aquí, como podrán observar, dentro del baño tenemos un espacio que inicialmente pensamos que podría ser nuestra área de depósito, pero a medida que ha pasado el tiempo hemos ido adquiriendo herramientas para la limpieza y mantenimiento de la casa, lo cual ha hecho que este espacio ya nos quede un poco pequeño. Y con ello hemos tenido que habilitar otro lugar dentro de la casa, que ese sí no se los voy a mostrar. También tenemos guardado este tipo de materiales. Entonces serían dos espacios dentro de la casa que están haciendo la función de depósito. Toda la medida de que debemos de crear una habitación como área de depósito para guardar todos estos materiales. Y bien, a partir de lo anterior tomamos la decisión de crear una edificación allá afuera, algo como especie de una galería, y no un simple techo como lo que teníamos previsto inicialmente. Y un día mi esposo me sorprende con el siguiente diseño que les voy a compartir, elaborado por él utilizando una herramienta que se llama, si mal no recuerdo, Home by Me.
Les voy a dejar el enlace en la cajita de información porque es una herramienta bastante versátil y muy práctica donde podrás hacer cualquier diseño que tengas en mente, llevarlo a una realidad en 3D. Lo que más me gusta de esta herramienta es que te permite incluir todo tipo de accesorios, esos que tenemos imaginado como horas, muebles, sofá, plantas, gabinetes, etc. Todo lo que tú tengas en mente lo puedes llevar ahí y hacer tu diseño en 3D. Entonces ahora sí voy a pasar a mostrarles el diseño que elaboró mi esposo y sobre la cual se hizo la construcción de nuestro proyecto. Y ¡tadán! Aquí está el diseño. Como podrán ver, es un proyecto bastante ambicioso. Desde mi punto de vista se divide en 3 partes. Si nos colocamos aquí de frente a la puerta que va hacia la cocina, lo primero que vamos a ver es esta zona que es bastante amplia, que sería algo como especie de una sala. Todavía no tenemos bien pensado qué es lo que va a ir ahí. Posteriormente, a mano izquierda podrás encontrar la primera habitación, la cual hará la función inicialmente de depósito, pero si observan tiene una ventana o 2 ventanas con la intención de que si en un futuro la queremos transformar en otra habitación, pues sea mucho más práctica y más rápido. Y justo al lado de esto queda lo que más me gustó del proyecto y es el área de lavado. Miren para acá, me encanta. Va a tener un tamaño bastante adecuado que me va a permitir aprovechar también al máximo la cocina cuando saquemos la lavadora de este espacio. Sobre la base de este diseño se inició la obra, donde tuvimos la suerte de trabajar con excelentes maestros. Por cierto, habían trabajado en la construcción de nuestro hogar, los cuales al momento de dar inicio a este proyecto se encontraban disponibles. Estamos extremadamente satisfechos y agradecidos con este equipo de personas por su excelente trabajo y sobre todo por la guía y buena comunicación que mantuvimos con ellos durante el proceso de construcción. Y bueno, mis amigos, ahora sí estamos listos para ver la evolución de todo este proceso de construcción. Así que acompáñenme a retroceder un poco en el tiempo y ver toda esta transformación. Y así comenzó todo. Esta escena fue cuando vinimos a visitar la casa por segunda vez antes de comprarla. Como pueden apreciar, el pasto estaba alto y había mucho escombro. Felizmente nos recomendaron a unas personas que lo dejaron en óptimas condiciones. Luego, con el pasar del tiempo, conocimos a nuestro actual jardinero que lo dejó y mantiene en las condiciones que actualmente se encuentra. Es cierto que estos clips se van un poco del contexto del tema del video, pero como los encontré, los quise incluir para no perderlos, porque en un futuro yo quiero ver en familia estos videos para observar las transformaciones que fuimos haciendo en nuestro hogar. Y ahora sí, con este lienzo en blanco, se inició la obra el día 9 de agosto del 2022. Como toda edificación, iniciaron creando los cimientos, sobre el cual se levantarían las paredes. Les juro que esta fue la parte más emocionante, porque al finalizar la semana pudimos apreciar nuestro diseño hecho realidad. En el intermedio de este proceso se realizó la instalación de las tuberías del agua para el área de lavado. Son los avances de la primera semana. Ya se tiene definida la estructura esta, que es donde irá la zona de depósito y la zona de lavado. Se hizo la instalación de agua, ya se levantó esa pared. Ese muro, aquí debe ir una puerta de blinde y acá debe ir otra puerta de blinde. Todo esto va a tener piso. Este está en veremos si se queda o se muda también para el otro lado.
Esto se hizo nuevo para poder instalar la nueva conexión de agua. Antes estaba en la esquina el desagüe cuya conexión o salida de agua va hacia la fosa que está al frente, y se tuvo que hacer nuevo. Y así la vista desde afuera, como se ve, cómo va quedando. Ya se van viendo los avances, se va viendo el cambio. Entraremos por aquí. Y allí sería el depósito y el área de lavado. Y dentro de la casa, las condiciones en este costado donde va el comedor están así. Y así se van a mantener hasta que se termine la construcción. De esta manera lo tienen mucho más accesible los albañiles para poder retirar los materiales y poder trabajar. Durante el proceso de aislación hidrófuga, es decir, el levantamiento de las primeras hiladas de ladrillo sobre las cuales iban a ir las paredes, nos cercioramos de que colocaran un recubrimiento o pintura asfáltica y una membrana que se encargarán de reducir el riesgo de humedad en las paredes. En otras palabras, evitar que pase lo mismo que sucedió con la pared del comedor y que les mostré en un inicio del video. Y con el objetivo de evitar fisuras en las paredes, también nos cercioramos de que entre la pared vieja y la nueva se colocaran varillas, que va a beneficiar el anclaje entre ellas. Una de las cosas que interfirió en el momento del que se estaban levantando las paredes fue el motor del aire acondicionado. Por lo tanto, llamamos al especialista de la instalación para que lo quitara. Y también aprovechamos para que hiciera toda la instalación. Y aquí les quiero mostrar algo. Nosotros por lo menos no lo conocíamos y me parece interesante compartirles. Miren esta instalación. Esto es lo que normalmente queda en las construcciones en los lugares donde debe ir un aire acondicionado. Y como pueden observar, no es para nada estético. Y en nuestro caso, cuando ha llovido mucho, ha entrado agua a través de los tubos. Entonces nos enteramos que existía esta nueva forma de instalación, que es mucho más estética, y como pueden ver, todo queda por dentro, y si te demoras en colocar tu aire, no tendrás ni cables ni tubos que hagan ruido visual. Además, se puede ocultar mucho más fácil con un cuadro u otra cosa. Una vez que se levantaron las paredes, vino el electricista e hizo la instalación eléctrica, donde colocó el corrugado, el cableado y todo lo demás donde va a ir los tomacorriente, las lámparas, etc. Y llegó la etapa más esperada, que es la colocación del techo y la canaleta. Acá nos retrasamos por dos motivos principales: el primero, la lluvia, y el segundo, algunos infortunios que estuvieron relacionados con los materiales que iba a utilizar el canaletero para colocar la canaleta que solicitamos. En este caso pedimos que fuera embutida por cuestiones estéticas. Y esto llevó a que nos atrasáramos aproximadamente 2 semanas. Concluida la etapa de colocación del techo y la canaleta, pasamos al proceso de revoque grueso y liso. En este punto también nos cercioramos que se colocara revoco hidrófugo en la parte externa para evitar problemas de humedad. Y finalmente llegó otro momento muy deseado, que fue la colocación del piso. Este proceso sí fue totalmente normal, se hizo la carpeta de nivelación y una vez que estuvo seco se colocó el piso. El piso que elegimos fue el cerámico. En un formato mediano medio grande, tratamos que se acercara en cuanto a color y a la pastina que se pone así en la parte externa al piso que tenemos dentro de la casa, y también nos aseguramos de comprar una caja extra, porque por lo general, y eso fue otro dato también que obtuvimos cuando estábamos buscando los pisos, cuando vas a buscar al cabo de unos meses el mismo piso ya no está porque no lo fabrican. Y
Y ahora sí se concluyó toda la primera etapa. Miren qué hermoso y amplio. Hagamos un tour por esta zona. Vamos a pararnos de frente, desde el patio, de frente hacia la puerta de la cocina, y como pueden ver en la parte de arriba se encuentra la canaleta que permite la caída del agua hasta la otra canaleta que está empotrada en el borde interno del techo. Como pueden apreciar, no se ve. Se colocaron estas luces en la parte externa. Pasamos por aquí, por esta puerta, y lo primero que vemos en la parte izquierda son las dos habitaciones, área de depósito, área de lavado. Y aquí vamos a ver algunos cambios que hicimos a partir del diseño original, comenzando por el depósito, en el cual dejamos esta ventana. Ay, disculpen esto, pero por estos días hemos tenido que estar poniendo esto porque debido a la lluvia el pasto ha crecido y esto ha traído demasiados insectos y también mosquitos. Todavía no podemos limpiar, como pueden ver está la hierba un poco alta. No hemos podido limpiar porque falta que quiten esos materiales. Como no se ha concluido la obra en su totalidad, pues hasta que ellos nos retiren no podemos mandar a limpiar bien el pasto. Entonces estamos lidiando con todos estos insectos. Vamos a continuar y dejamos, como les dije, esta ventana. Agregamos esta otra para que haya ventilación en el área de lavado. La puerta principal del área de lavado la dejamos mucho más grande, no pequeña, porque la decisión es que una vez que ya tengamos toda la instalación del área de lavado, que no vamos a hacer ahora, entonces que vamos a decidir qué puerta vamos a poner, si una más pequeña o un blinde. Ya en un futuro los estaremos viendo. Bueno, y ahí pueden ver que está la instalación del lavadero y la de lavarropa. Aquí fue todo un tema, quiero contarles, porque tampoco sabíamos que existían dos tipos de lavaderos, es decir, que se instalan de formas diferentes. Una, la instalación la tiene por arriba, según nos explicaron, y otro por debajo. Y al segundo día de estar con este tema de la construcción, nos hablan sobre esta situación, y en ese momento debíamos ya decidir qué tipo de lavadero íbamos a utilizar. Lógicamente no sabíamos, y lo que hicimos fue ir a las tiendas para ver cuáles eran los más comunes y los que tenían mayor variedad de opciones para elegir, para entonces decidir qué tipo de instalación íbamos a colocar. Y ahí seleccionamos la que se instala por abajo porque es la que hay mayor variedad aquí en el mercado nacional. Y mirando desde este ángulo, ahí pueden apreciar la suciedad de la pared, esa que les comenté a un inicio del video cuando les dije que llovía y salpicaba la tierra. Bueno, así quedaban las paredes. Quizás la limpie por estos días antes de que lo pinten, pero quizás no, porque hasta donde sé hay que lijar primero antes de pintar. Las ventanas sí, evidentemente hay que limpiarlas, tienen su cemento y de polvo y demás, cosas normales de la construcción. Y mirando ahora sí hacia el lado derecho, pueden ver que dejamos el lavadero viejo por el momento, porque como les dije, todavía no vamos a iniciar con el proyecto de lavandería, y como seguimos utilizando este lavadero, pues no lo quitamos. Nos aseguramos, como les comenté también hace un rato, de tener una caja de pisos para cuando retiren esto, pues ya poder colocar el piso igual que el que está actualmente. Y bueno, aprovechando que ya está este espacio, sacamos la bici para la parte de afuera. Y como les estoy diciendo, este proyecto aún no concluye, todavía quedan una semana y piquito de trabajo, falta poner la pintura y otros detalles en los cuales aún se están trabajando y que bueno, les compartiré en próximos videos. Y bueno, en este punto quiero comentarles lo que en algún momento del video les dije. Este fue un proyecto que según la planificación inicial iba a demorar un mes, pero con la inclusión de la cañería, del agua, la electricidad, el tema de las canaletas, el techo y demás, pues, y todos los atrasos, pues hasta la fecha ha demorado un mes y unos 10 días aproximadamente, quitando los feriados, los fines de semana que no se trabajaron. La fecha exacta se las daré en otro video cuando ya definitivamente digamos sí, ya estamos listos, que podemos limpiar, porque ya podemos utilizar el lugar. Bien, mis amigos, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado esta transformación tanto como a nosotros. Y si no quieres perderte todos los otros cambios que estaremos realizando dentro de este espacio, les invito a que se suscriban, porque poco a poco les estaré compartiendo en uno que otro video. Más nada que decirles, les deseo que tengan muy feliz día, muy feliz mes, que lo disfruten en familia y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!